Hola, muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Mujeres Juzgadoras, les damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta a estas pláticas de estudio para el examen de secretario instructor del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy tengo el gusto y el honor también de presentar, además de un gran compañero y amigo, me atrevo a decirlo, el juez Nahum Bautista Gallardo, y me voy a permitir leer un poco de su extenso currículum. La verdad, una persona muy preparada, además excelente expositor, ponente, maestro en todos los sentidos, muy buenas cátedras. Ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de esta conferencia. Él es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene una especialidad en Derecho Penal para la Universidad de Salamanca, España, otra especialidad en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, especialidad en Derecho de Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial, y tiene una maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Autónoma de Baja California y un doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. En su experiencia laboral, pues además de ser un conocedor de materia de amparo, pues ha sido oficial del Juzgado Segundo Penal del Poder Judicial del Estado de Jalisco, ha sido abogado, secretario ejecutor en el Juzgado Cuarto de lo Civil en Puerto Vallarta, asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, secretario del Juzgado Décimo-Segundo de Distrito del Estado de Sonora, secretario del Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito y juez actualmente de distrito. Primero lo tuvimos en un Tribunal Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México y pues ahora tengo pues el gusto de conocerlo en forma personal aquí en Zapopan, Jalisco, como titular del primer Tribunal Federal de Asuntos Individuales en el estado de Jalisco. Bueno, como les dije, es un excelente docente, tiene mucha experiencia, pues ha dado clases en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de la Judicatura Federal, pues también lo hemos visto, también en la especialidad, lo hemos visto en los seminarios, en conferencias, también ha dado cursos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en el Centro de Estudios de Posgrado y en el Instituto de Especialización Judicial del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Nahum, pues bienvenido, de verdad que es un gusto que estés con nosotros, nos estés apoyando. Sabemos que va a ser muy fructífera esta plática porque pues eres una persona que tiene conocimiento pleno y además un gran criterio, ¿no? En materia de derechos humanos, materia de derecho colectivo. De verdad que están ustedes, se quedan en compañía de un excelente juzgador y un excelente maestro. Muchas Bienvenido. gracias, Dulce. Muchas gracias por todas las palabras que me das. Nada más, la mitad son ciertas. Lo demás es aprecio. Bueno, un gusto estar con ustedes, salvo que tengan algunas reglas que yo no sé, pero si algunos pueden encender sus cámaras sería muy bueno, así veo algunos rostros. Y si por las reglas no lo hacen o por sus situaciones en torno familiar o lo que ustedes consideren, tampoco tengo problema. Pues les voy a comenzar con, como todo en la vida, que tenemos una noticia buena y una mala. Eh, Les voy a decir la mala primero, porque casi siempre la piden para luego escuchar la buena y sentirse relajados. Veo que son 2 horas y estaba revisando los temas que tenemos que ver en 2 horas. Tiene que ver con negociación y contratación colectiva, contratos colectivos y contrato ley, firma, depósito, registro y aprobación del contrato colectivo, revisión del contrato colectivo, reglamento interior de trabajo. Bueno, la mala es que son temas tan apasionantes que en 2 horas no nos van a alcanzar. Así que, pues no, me voy a quedar muy corto. Pero les voy a decir la buena. La buena es que estamos en viernes. Entonces mañana no trabajamos, así que no importa la hora que nos quedemos. Bueno, no, esta no es la buena. La buena es que lo voy a tratar de sintetizar todo y a ver si en 1 hora lo abarcamos. Por lo menos las ideas principales. Al fin y al cabo, muchos de estos conceptos están en la propia ley. Ustedes pueden recurrir a ellos. Siéntanse con la libertad de hacer cualquier pregunta al respecto. Pueden escribirle en el chat o incluso si quieren abrir el micrófono, tampoco tengo inconveniente. Levanten la mano, como ustedes lo vean. Pero para mí me resulta muy bien porque pongo unas diapositivas y en lo que ustedes escriben la pregunta,
pues me da oportunidad después de leerla y la atenderé si me lo permiten, en el momento oportuno. Bueno, a pesar de que ya tuvieron ayer una clase donde sentaron las bases, cuando trato siempre el derecho colectivo, me gusta entender el concepto de derecho colectivo. Y les voy a decir por qué. Porque aunque algunos tengamos mucho tiempo en la materia, nos cuesta mucho trabajo identificarlo. Y voy a partir de esa idea. ¿Qué es el derecho colectivo de trabajo? Bueno, voy a compartir las diapositivas. Algunas da oportunidad de que haya encuestas, participación. Voy a obviar ese tema precisamente por, por lo limitado del tiempo que tenemos. Si nos diera para un poquito más, con mucho gusto, pues así lo hacíamos. Y además de esto, déjenme cerrar las aplicaciones que no vamos a estar utilizando para poder compartir. Ok, la Ley Federal del Trabajo, si gustan irla abriendo, esa sí vamos a estar recurriendo constantemente a ella. Listo, ahora sí, estoy para compartir las diapositivas. Créanme que ya me estaba desacostumbrando a estar con clases virtuales. Ya que vi mi escritorio, dije, se nota que tiene días que no me siento en este escritorio. Bueno, entonces, ¿qué debemos entender por el derecho colectivo de trabajo? Hay varias ideas que se transmiten. Una de ellas, este doctrinista Roberto Muñoz Ramón dice que el derecho colectivo de trabajo, como parte del trabajo, consiste en un conjunto de normas que estructuran y regulan las asociaciones profesionales, la contratación colectiva, los movimientos de huelga como instrumentos dirigidos a lograr orientados hacia la justicia social, armónicamente las relaciones derivadas de la prestación de trabajo subordinado y la proporcional distribución de los beneficios alcanzados por su desarrollo. ¿Qué hace este doctrinista? Nos da unos ejemplos en donde se ve materializado el derecho colectivo de trabajo. Y habla que tiene que ver con una regulación a las asociaciones profesionales, habla como una parte destacada la contratación colectiva, que gran parte de los temas que atañen a esta ocasión tienen que ver con eso, con la contratación colectiva y los movimientos de huelga. Da estos ejemplos, pero menciona que simplemente se trata de instrumentos para lograr que las relaciones laborales pues se lleven armónicamente. Mario de la Cueva obviamente no nos debe faltar. Él siempre es muy útiles sus comentarios y sus aportaciones sobre el tema, a pesar de que ya tenga bastante tiempo, pero él dice que se declara partidario de que la tesis del derecho colectivo de trabajo es un derecho instrumental. Nuevamente vemos esta palabra, del derecho individual del trabajo, y sostiene que el derecho colectivo de trabajo es la envoltura del derecho individual del trabajo. Es un derecho instrumental para alcanzar un fin, y este fin es el derecho individual del trabajo. Entonces, ¿qué idea nos transmite? Bueno, para él tiene tanta importancia que todos aquellos valores que protege el derecho individual del trabajo los logra cubrir el colectivo. Y si no existiera el derecho colectivo, todo lo que queremos de manera individual no se podría lograr. Él así lo ve. Entonces, como vemos, tiene bastante importancia. Y Néstor de Buen, si lo apreciamos desde un punto de vista muy simple, la definición menciona que es el capítulo de derechos del trabajo que establece las causas institucionales de la lucha de clases. Y en pocas palabras, si quisiéramos concentrarnos al derecho colectivo de trabajo, tendríamos que recurrir del artículo 354 al 469 de la Ley Federal del Trabajo, que en esta parte trata las diversas figuras, instituciones y supuestos en los cuales se puede implementar el derecho colectivo del trabajo. Bueno,
Hay algunos ejemplos claros, como ya vimos, habla aquí de regulación de asociaciones profesionales, ya las vieron el día de ayer, habla de movimientos de huelga, también creo que lo vieron ayer, y ahora veremos la contratación colectiva. Aunque son ejemplos del derecho colectivo de trabajo, ninguno de estos nos da una definición de qué debemos entender por el derecho colectivo de trabajo. En realidad, la propia ley no lo dice. La Constitución tampoco. Pero la jurisprudencia de la Corte se ha encargado de darnos esta explicación. Y miren, esta tesis son aquellas donde uno dice que son viejitas pero bonitas porque nos dejan muy claro cómo entender de forma general el derecho colectivo de trabajo. Ahí la pueden apreciar. Menciona lo siguiente: conflictos individuales y colectivos de trabajo, distinción y naturaleza de los conflictos. Entonces, aquí refiere que la clasificación de los conflictos de trabajo en individuales y colectivos no corresponde a motivos de carácter numérico en cuanto a las personas que actúan en la contienda, sino que la clasificación surge en la diferencia fundamental que existe en los fines de la reclamación y por consecuencia en los modos de la acción. De modo o de donde se obtiene que cuando la acción ejercida tenga por objeto plantear una situación en la que se dirima el interés profesional del grupo o sindicato, se estará frente a un conflicto colectivo y en presencia de un conflicto individual cuando la situación planteada tenga por objeto la decisión sobre el derecho que un trabajador o varios trabajadores les corresponda personalmente. A ver, vamos a tratar de entender y que nos quede claro cómo la Corte distingue entre un conflicto individual y uno colectivo. Y la primera aclaración que nos hace es que no nos vayamos con la idea de que porque se trate de una cantidad considerable de personas, es algo colectivo. Dice, no, esa no es la forma que sirve para distinguir. Hace unos 3 años aproximadamente, me invitaron y estábamos en un panel en cierta universidad prestigiosa. Compartía yo con una académica renombrada ahí el panel, muy agradable, por cierto, la charla que teníamos. Y alguien llegó el momento de las preguntas y alguien planteó el asunto y, y parecía que era una problemática donde en una empresa iban a despedir a muchos trabajadores y creo que a todos los trabajadores, pues de forma masiva. Entonces expone la situación jurídica, la académica contesta y dice, pues plantéenlo como una acción colectiva y sirve que los jueces colectivos se encargan del asunto. Bueno, yo no opiné nada, me quedé callado, pero no porque vengan 500 trabajadores, no porque vengan 1000 trabajadores, no porque vengan 20,000 trabajadores, se vuelve colectivo. Entonces, ¿cuál es la distinción? Bueno, dice concretamente, y lo que está de rojo, que se tiene que plantear el interés profesional del grupo o sindicato. Y luego dice, si la decisión sobre el derecho que un trabajador o a varios trabajadores les corresponde personalmente, será individual. Entonces, aquí entra un aspecto que tiene que ver si lo que plantean se puede particularizar por cada uno de los trabajadores. Entonces no estamos en presencia de un conflicto colectivo. Pongo un ejemplo, el mismo que se mencionaba. X empresa va a despedir a 1000 trabajadores. Pregunto, si cada uno de esos 1000 presentara una demanda, ¿podría hacerse? ¿O necesariamente tendrán que venir los 1000 juntos para que un tribunal atienda su decisión? No, es particularizable o se puede individualizar
la sentencia que se emita sobre cada uno de ellos. Entonces, si la prestación que reclaman se puede dividir en lo personal para cada uno de los trabajadores, no se trata de un derecho colectivo, sino un derecho individual. Así, por lo mismo, les digo, no porque vengan 1,000, 10,000, va a ser colectivo, sino tiene que ver que todos los que vengan, lo que estén reclamando no sea una cuestión que se pueda individualizar en la sentencia, sino necesariamente tenga la afectación a todos ellos, como un interés profesional del grupo o como sindicato. Y hay casos muy concretos. Uno de ellos, que es naturalmente colectivo, tiene que ver con el ejercicio del derecho de huelga. No es algo que se pueda dividir y que digan, bueno, vamos a ejercer el derecho de huelga solamente 15 trabajadores y los demás no. No, o se ejerce por parte del sindicato que lo represente o no. Ya si es existente o inexistente será otra cosa. Pero es un derecho que necesariamente va a afectar a todo el grupo y no se puede individualizar. No podemos decir, no, 5 sí nos vamos a la huelga y los demás nos quedamos trabajando. No, o se ejerce o no. Otro de los aspectos también que es totalmente colectivo tendrá que ver con el tema de la contratación colectiva. También eso. Ahora bien, este es la regla. Y ahorita atiendo la pregunta. Y a lo mejor con el siguiente ejemplo podemos entender la respuesta a la pregunta. ¿Tiene excepciones la regla? Por supuesto que tiene excepciones. Y vamos a ver una de ellas. Por ahí, si gustan abrir su computadora o googlearlo, el convenio 98 de la OIT. Convenio 98. Y son el artículo primero en los puntos 1 y 2. Y bueno, y otros también pueden buscar el artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo. En lo que lo buscan, 897, se los voy a hacer copy-paste en el chat. Bien, aquí acabo de copiar el 897. El 897 habla de aquellos conflictos que son procedimientos especiales, pero colectivos. Y después de mencionar varios supuestos, después donde dice el artículo 439 de esta ley, dice, así como en los casos de violaciones a derechos fundamentales en materia, ahí lo pueden ver en el chat, en materia colectiva que atente, 1, contra la libertad de asociación, 2, libertad sindical, 3, derecho de negociación colectiva. Si atenta o hay violación en contra de alguno de estos derechos, tendrá naturaleza colectiva. Y ahora sí, veamos el convenio 98 en los artículos 1 y 2. Yo lo voy a buscar, convenio 98, para también podérselo transcribir. O si alguien ya lo tiene ahí y quiere hacer copy-paste, también me puede ayudar. También lo aprecio. Bueno, ahí está. Este convenio 98, que es el convenio de sindicación y negociación colectiva, establece la protección a la libertad sindical y pone un ejemplo de cuándo se atenta contra la libertad sindical.
en el punto 2 dice que se debe ejercer esa protección cuando se pretenda realizar actos para sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o dejar de ser miembro de un sindicato, o despedir a un trabajador o perjudicarlo de cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de horas de trabajo o con consentimiento durante las horas de trabajo. A ver, planteo la situación. A una persona se le despide porque quiso formar un sindicato. ¿Alguien tendrá duda que estamos en presencia de un despido injustificado? No, lo es, ¿verdad? ¿Cómo lo plantearían? Si me dicen que un procedimiento ordinario laboral, les digo que están bien. Si me dicen que es una acción individual, en teoría les digo que está bien. Pero ¿qué creen? Si la razón por la cual fue despedido fue con motivo de ejercer sus derechos a la libertad sindical, por disposición legal, la acción se vuelve colectiva y puede conocer un tribunal especializado, que es el tribunal que ve asuntos colectivos, y 2, tiene un procedimiento especial colectivo. Pero estas son las excepciones. La regla, que ya expliqué, cuándo vamos a saber que una acción es colectiva o no, es la que dice la jurisprudencia. La excepción viene aquí por la disposición legal. Entonces, si alguien, como me planteaba la pregunta Fátima, si estuviera relacionado con derechos de asociación, como expulsión de un sindicato, sea individual, pero involucra a todos, pues por disposición de legal del 897, habla que protege la libertad de asociación. Y si hay una violación a la libertad de asociación, puede plantearse como una acción colectiva. Claro que no tendría que venir todo el sindicato. Basta con que venga el que se siente afectado, pero tiene un procedimiento especial colectivo y tiene un tribunal especializado para atenderlo con la importancia que requiere cualquier acción colectiva. Y aquí este artículo 897 nos habla de, bueno, aquí los doctrinistas no se ponen de acuerdo. Hay quien habla que el derecho colectivo de trabajo tiene 3 columnas. Hay quien habla de 4. Y los que hablan de 3 dicen que una se subsume en la otra. Bueno, no me voy a meter en este conflicto yo, pero sí quiero resaltarlo como lo marca la ley. De acuerdo a la ley, hay 4 aspectos que protege el derecho colectivo de trabajo. Uno es la libertad de asociación. La otra es la libertad sindical, cosas que ya vieron. 3, el derecho a ejercer la huelga o el derecho de huelga. Y 4, el derecho a la negociación colectiva. Y hoy vamos a ver nosotros cómo se ejerce este derecho a la negociación colectiva y la importancia que tiene, pues, por lo menos en nuestro país y en todo el mundo, el que se puede ejercer. Bueno, creo que hasta aquí vamos bien y ya nos quedó claro este panorama. Pues espero que sí. ¿Sí? Porque creo que esto nos va a servir mucho y es algo tan elemental que a veces nos cuesta trabajo incluso entenderlo. Alicia, Fátima, muchas gracias. Sí, gracias por las aportaciones. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos al tema de la negociación colectiva. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Bueno, veamos. Voy a compartir las diapositivas y tocando un poco este tema, si ustedes han analizado alguna vez eh, lo que dice la OIT sobre la negociación colectiva, hace mención
al derecho como tal y no al instrumento en el cual se materializa la negociación colectiva. En nuestro país tenemos básicamente dos instrumentos. Uno es el contrato colectivo de trabajo y el otro es el contrato ley. Vamos a verlos. Ok, ahí está ya. De hecho, las diapositivas forman parte de toda una clase de, del derecho colectivo de trabajo y esta es como la diapositiva como 40. Bueno, algunos datos que vamos a ver, y muy breves, es el concepto de contrato colectivo de trabajo, la naturaleza jurídica, su celebración, revisión contractual, tramitación, inscripción o registro en el Centro Federal de Trabajo, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, constancia de representación. No, pues la verdad no vamos a alcanzar a ver todo esto. Pero sí vamos a ver algunos aspectos importantes. Miren, creo que como instrumento que materializa la negociación colectiva, por lo menos en nuestro país, el instrumento idóneo es el contrato colectivo de trabajo. Les digo que hay el contrato ley, que ya lo veremos más adelante. Pero si entendemos bien el contrato colectivo de trabajo, vamos a entender con mayor razón el contrato ley. ¿Qué nos dice este contrato? ¿Qué es? Bueno, en esta parte refiere que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. A ver, entonces, ¿qué tenemos con el contrato colectivo de trabajo? Primero, y pongo lo que resalto ahí en rojo para que nos resulte más fácil identificar, ¿qué es un convenio? Si recordamos nuestras clases de Derecho Civil de la universidad, pues la definición de convenio, ¿no? ¿Cuál era? Aquel que crea, modifica, extingue obligaciones. Bueno, es esto, esa idea de un convenio. Pero en ese convenio se van a establecer las condiciones en las cuales se va a prestar trabajo en una empresa o en varias. Y ese contrato se va a servir precisamente para saber los trabajadores qué tienen que hacer, qué derechos van a ejercer, y esto lo llevan a cabo entre un patrón con un sindicato, o pueden ser varios sindicatos de trabajadores con varios sindicatos de patrones. Bueno, quiero que vean la definición de la OIT cuando habla de contratos colectivos. Aquí refiere que es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, o una o varias organizaciones de empleadores por una parte, y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo a la legislación nacional. Bueno, ustedes que son muy observadores, me gustaría que me dijeran, pueden abrir el micrófono o pueden transcribirlo ahí en el chat, ¿cuáles son las diferencias que encuentran entre la definición que da nuestra ley sobre lo que debemos entender con contrato colectivo de trabajo y la definición que tiene la OIT? ¿Qué diferencias pueden ver? Y en lo que se animan, en lo que viene ahí en la parte de abajo, solamente son datos históricos. Antes existía un reglamento de fábrica y el contrato colectivo de trabajo fue el que lo sustituyó.
Y el primer país que tuvo su contrato colectivo de trabajo fue Holanda, o que lo reglamentó el 1 de febrero de 1901. Entonces ya se darán cuenta de la institución, qué tan antigua es. Bueno, ¿alguien que se anime? No se preocupen, no es examen, ni les vamos a bajar puntos. No, es más, yo ni hago el examen, así que con confianza. Bueno, les voy a comentar. Ah, Fátima, muy buena observación, muy acertado. Dice Fátima que la Ley Federal del Trabajo solo contempla a los sindicatos. Si ustedes notan, si ustedes notan, muy bien, Fátima, gracias. En la OIT dice que en ausencia de tales, es decir, de las organizaciones representativas de trabajadores, porque se le puede llamar sindicatos, se le puede llamar como quiera, pero cuando no hay una organización representativa, no existe, puede haber representantes de trabajadores interesados y ellos pueden celebrar el contrato colectivo de trabajo en representación de los trabajadores, aunque pone esta última condición, de acuerdo a la legislación nacional. Es decir, que la ley nacional deberá permitirlo que así sea. Y en nuestra legislación, ¿qué creen? ¿Quiénes son los únicos legitimados para celebrar los contratos colectivos de trabajo representando a los trabajadores? Los sindicatos. Dice que debe ser celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores. ¿Y qué si dice un grupo de trabajadores? No, bueno, es que nosotros no queremos formar un sindicato, pero queremos un contrato colectivo de trabajo. Después van a ver lo útil que es. Queremos, y pues, celébralo, patrón, con nosotros. No se puede. Necesariamente va a tener que ser una organización que represente a los trabajadores, o, como lo llamamos aquí en el país, un sindicato. Bueno, vamos a ver qué ventajas tiene los contratos colectivos de trabajo. Bueno, este se logra gracias a una negociación colectiva y el objeto del contrato colectivo de trabajo es precisamente eso, materializar la negociación colectiva. Es un principio y un derecho fundamental en el trabajo que ya les mencioné junto con los otros tres. También se considera como un derecho habilitador y tiene grandes beneficios. Ahí se los voy a poner todos para que los puedan ir viendo. Gracias al contrato colectivo de trabajo, contribuye a mejorar los salarios y condiciones de trabajo, así como la igualdad. Y quizás ustedes han escuchado que se habla de cierta simulación en los contratos colectivos de trabajo. Y habla de sindicatos que son blancos, charros o algún otro nombre similar. ¿Cuáles son esos? Bueno, que aquellos que simulaban tener un contrato colectivo de trabajo y las prestaciones que se plasmaban ahí eran exactamente las mismas que en la Ley Federal del Trabajo. A ver, si tenemos condiciones mínimas en la Ley Federal del Trabajo, ¿qué caso tiene firmar un contrato colectivo de trabajo? Ninguna, porque lo que se espera con este contrato es que mejore las condiciones, que sean superiores a las marcadas en la ley. Por eso contribuye a mejorar los salarios. También ha desempeñado un papel decisivo al facilitar la adaptabilidad de las empresas y economías durante una crisis económica. No es necesario que haya disposiciones legales o determinaciones del Ejecutivo cuando la propia empresa y la clase trabajadora pueden regular la situación cuando pues hay
una crisis económica. Y eso se puede plasmar también en un contrato colectivo de trabajo. También cuando es efectiva la negociación colectiva, ayuda a crear confianza, respeto mutuo entre los patrones y los trabajadores. También el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva permite formular un tipo de normativa que complemente la legislación. El reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva permite formular un tipo de normativa que complementa la negociación, es lo mismo, y los contratos colectivos pueden reforzar el cumplimiento de disposiciones legales, permitir que las partes las mejoren, ofrecer mecanismos para abordar cuestiones propias de determinadas empresas, sectores económicas. Total, que esto puede ser de gran utilidad, y de hecho lo es. Cuando una, una disculpa, me quedé sin señal. Para que se den cuenta que todo es en vivo y en directo, ¿eh? No crean que hay playback en esto. Bueno, déjenme ver si de una vez logramos, a ver si les pongo las encuestas. Ok, ahí está. Correcto, a ver. Mm. Bueno, vamos a tratar de realizar la encuesta.
Y creo que les puede servir también como un ejercicio. No digo obviamente que vengan estos exámenes, porque pues yo no sé qué les van a preguntar, pero por lo menos para que nos sirva de referencia sobre el conocimiento que pueden tener sobre el tema. Listo, les voy a poner la diapositiva. Pueden entrar a la encuesta. Si les pide su nombre, por favor, pónganlo. Y en el chat también estoy poniendo el link por si están desde su computadora y les resulta más fácil hacer un clic para contestarla. Ya veo a 7 de ustedes, muy bien. ¿Les parece que cuando sean, no se esperen, ahorita la abro, de mí va a depender, son 8. Cuando sean 10, por lo menos con 10 lo abro la encuesta. 9, uno más, de 33 que seamos 10. Bueno, así con los 9. Listo. Bueno, eh, pues muy bien. Los que participaron, les voy a compartir el resultado. Dice, 6 respondieron bien. ¿Cuál es la consecuencia si no se hace por escrito el contrato colectivo de trabajo? Es nulo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero para alimentar un poco la participación de ustedes, que lo hicieron bastante bien, les voy a poner quién de ustedes respondió, obviamente de manera correcta y en el menor tiempo posible. Ok. Segundo. Mm. Bueno, quiero decirles que permite compartir esa parte. Ah, ya. Aquí está. Ya la vi. Bueno, así fue como se dieron los resultados. Fátima, muchas felicidades. Fue la que respondió en el menor tiempo posible. De ahí Carla, Ángel, Bill, Lola, Mars. Ustedes que respondieron bien. Y ahí les pusieron una nota. Dulce, va a ser el juez Gustavo Lescano quien les va a dar esa sección. Oh, todavía no la han visto, la de la huelga. Ah, pues lo van a disfrutar mucho. Ahí me lo saludan, por favor. Bueno, entonces, así fueron los resultados. ¿Y por qué decimos entonces que es nulo?
La respuesta está en el artículo 390. Dice que el contrato colectivo de trabajo se tiene que necesariamente celebrar por escrito bajo pena de nulidad. Ese es el requisito realmente para que exista, si no, es nulo. Luego, ¿sobre qué temas puede versar? Algunos pensaban originalmente que los contratos colectivos solamente iban a regular las relaciones entre empleadores y empleados, pero no nada más es así. Pueden tratar cualquier cosa, incluir salarios, horas de trabajo, bonificaciones anuales, vacaciones, licencia de maternidad, de salud, entre otros. También pueden incluir temas como las instalaciones para los representantes sindicales, procedimientos para la solución de conflictos, cooperación, intercambio de información, entre otros. De hecho, el artículo 391 solamente nos da una idea de qué aspectos puede abordar el contrato colectivo de trabajo. Pero al final en rojo le pongo y las demás estipulaciones que convengan las partes. Entonces pueden tratar cualquier aspecto. Obviamente, como cualquier acuerdo de voluntades, tiene límites. Por ejemplo, no puede ir en contra de los derechos humanos, ¿no? O como lo que antes sí se tenía, la cláusula de exclusión. ¿Cuál era esta cláusula? Que se establecía, como lo celebra un sindicato con el empleador, decían que si algún miembro dejaba de formar parte del sindicato, entonces el patrón podía despedirlo sin responsabilidad para él. Y eso, pues, es totalmente violatorio de del derecho a la libertad sindical. Porque la libertad sindical, como ustedes ya lo vieron o lo van a ver, pues es pues poder pertenecer a un sindicato, pero incluso el derecho de no quererme afiliar a alguno de ellos o de cambiar a otro. Entonces, fue necesario que incluso que en la ley se plasmara que no puede contener esa cláusula de exclusión, aunque desde una perspectiva de derechos humanos era evidente que esto era totalmente violatorio. Y se prestaba para muchas eh, artimañas, sobre todo el patrón, se quería deshacer de un trabajador conflictivo, se llevaba muy bien con el secretario general del sindicato, lograban que se le expulsara y así él lo podía despedir sin ninguna responsabilidad. Pero bueno, esto se quitó. Luego, gracias al contrato colectivo de trabajo, se tiene que registrar ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y este emite un certificado. Así como cuando uno quiere un certificado sobre un bien inmueble y va al registro público de la propiedad, pues en igual manera uno puede ir al centro y pedir un certificado del contrato colectivo de trabajo y estos son los datos mínimos que contiene. Bueno, ¿qué sucede si el contrato colectivo no se estipularon los días de descanso? ¿Les gustaría también contestarla? Les copio ahí y también me esperan un minuto para abrirle la encuesta.
Ahora sí, les abro a los 8 que están ahí. Carla, Fátima, apenas lo estoy abriendo, ¿eh? Muy bien, ya respondieron. Pues también muchas felicidades. Parece que ya han estudiado bastante bien el tema. Esos fueron los resultados y la respuesta es: se aplicarán las disposiciones legales. Y bueno, y los que respondieron más rápido son los que ahí aparece Ronald, quien haya recibido ese sobrenombre, pues ahí está. Bueno, ¿por qué también comentamos que esa es la respuesta? Voy a también poner otra encuesta para que la contestemos y ambas las vamos a analizar en su conjunto. Va. También si gustan esta y por los que están utilizando el teléfono para tomar el código QR, ahí está. También me permiten un minuto para poderla proyectar. Hay 7, bueno, con los 7. Bueno, aquí sí parece que los agarré en curva. Vamos a ver cómo nos fue. Pues 2 piensan que no produce efectos el contrato. 4 se tomarán en cuenta los salarios mínimos según corresponda. 1 previene el centro. Pues 2 estuvieron bien. Vamos viendo quiénes fueron. Ahí está. Boti, ¿eh? Botface y Lola. Bueno, los que tengan ese nickname, pues muchas felicidades, porque contestaron bien. Después de haber contestado estas dos, ¿cuál es el fundamento que tomamos para que las respuestas sean así? El mismo 390 nos dice que si al convenio le faltan la determinación de salarios, es que no va a producir efectos el contrato. Pero si faltan otras estipulaciones como la jornada de trabajo, días de descanso, se aplican entonces las legales. Bueno, a los que no pueden entrar, no se preocupen. Probablemente ponga otra más y esperemos que ahora sí pueda. ¿Qué características tiene el contrato colectivo? Uno es que siempre es progresivo. Eso lo establece el artículo 390. Y esto se da mucho en la materia laboral. El maestro que tuve,
bueno, no fue de laboral, pero sí fue en una especialidad. Me puso un ejemplo que nunca se me ha olvidado de cómo debemos entender la progresividad en los derechos laborales. Y se los comparto a ustedes, tal cual, no es autoría mía, es de él. Por ahí, no sé, licenciada Rivero, que usted la puedo ver, ¿puede abrir su micrófono? Mande usted. ¿En dónde vive usted? Yo en Campeche, Campeche. Campeche, Campeche. Muy bien. ¿Me puede decir cuál es el mejor restaurante de Campeche, Campeche? La Palapa, sí. La Palapa. Correcto. Bueno, así me lo ejemplificó, ¿no? Dice, imagínese que a usted, una persona que quiere ser su novio, que quiere quedar bien, la invita a cenar y le dice, vámonos a La Palapa. Ah, pues muy bien. Y disfrutan seguramente de una buena cena. Por algo tiene renombre ese restaurante. Y al siguiente día le dice, o a la siguiente semana dice, te invito a salir. Y le dice, ¿y a dónde vamos a ir? No, pues te llevo a unos tacos ahí de la esquina, o unos hot dog. Hay un carrito muy bueno y te llevo ahí. Entonces, ¿qué va a decir usted? ¿Qué te pasa? Yo merezco de la palapa para arriba. No puedo esperar menos. Bueno, así es la progresividad en el derecho del trabajo y en los contratos colectivos de trabajo. No podemos pactar condiciones regresivas o inferiores a las que ya se hicieron. Siempre tendrán que ir en aumento. Entonces, esta es una característica que tiene los contratos colectivos de trabajo. Otras es que, por ejemplo, no pueden ser inferiores a la de la ley. También tiene prioridad sobre los contratos de empleo individuales, sin dejar de reconocer las estipulaciones de los contratos individuales que sean más favorables para los trabajadores. ¿Qué pasa si en una empresa los hacen firmar contratos individuales, pero también tienen un contrato colectivo? Pues vamos a privilegiar el que sea más favorable. Y por supuesto, en teoría debería ser el colectivo. Luego también se aplica a todos los trabajadores de las categorías de empleados contenidas en las empresas comprendidas, a menos que el contrato previera expresamente lo contrario, e incluso a los que no sean miembros del sindicato. ¿Qué pudiera pasar en una empresa? Bueno, el contrato se celebra por el sindicato titular, pero no porque un grupo minoritario pertenezcan a otro sindicato, no les va a beneficiar el contrato a ellos, no les tiene que beneficiar. E incluso podría beneficiar a otras categorías, por ejemplo, a los de confianza, siempre y cuando que en el contrato no se estipulara esa situación. Entonces tiene también esa ventaja. Ahí vienen los artículos que lo establece, 396 y 184. También puede contener cláusula de exclusión de ingreso, lo establece el 395. Esto es que para el ascenso se va a privilegiar a los que sean sindicalizados. También la firma es obligatoria para el patrón y ante su negativa procede la huelga. Esto ha sido una objeción puesta por los patrones. Dicen, a ver, tú me dices que es un acuerdo. Pues, ¿dónde está el acuerdo? Si yo no te lo firmo, pues promueves la huelga. Entonces te lo tengo que firmar a fuerzas. Bueno, es relativo. Esto es relativo. Por supuesto que sí es obligatorio que lo tenga la empresa. Eso sí lo es. Pero las cláusulas sí es materia de negociación. E incluso, si algunas pudieran ser desproporcionadas y se va a la huelga, más tarde se pueden analizar si fue algo atribuible al patrón o no. Entonces, pues sí hay margen y mucho de negociación. Y también continúa el contrato colectivo de trabajo, aunque el patrón se separe del sindicato con el que lo firmó, o incluso aunque el sindicato de trabajadores
se disuelve o termina el contrato colectivo. Bueno, creo que habría mucho que hablar todavía sobre el contrato colectivo de trabajo. Pero quiero hacer referencia un poco al contrato ley, porque les dije, quiero ser respetuoso con el tiempo que tenemos y pues para ello pues es necesario por lo menos analizar unos conceptos sobre las figuras jurídicas que estamos tratando. Hay una diferencia, y ustedes la van a notar, con el contrato ley. Bueno, de hecho tiene varias. El artículo 404 nos habla del contrato ley. Ahí se los transcribo. Pueden verlo. Dice, contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones. Bueno, hasta ahí parece que es muy similar. Con objeto de establecer las condiciones sobre las cuales debe prestarse el trabajo. Bueno, hasta ahí también vamos igual. Pero note la diferencia. En una rama determinada de la industria. Entonces el contrato ley está enfocado a una rama de la industria. Es una característica importante. Luego, declarado obligatorio en una o varias entidades federativas. Es que no aplica nada más para una o varias empresas, sino tiene que ser obligatorio en una o en varias entidades federativas, o en una o en varias zonas económicas que abarquen a una o a más de dichas entidades, o incluso a todo el territorio nacional. Y el contrato ley tiene una formación distinta a efecto del contrato colectivo de trabajo. Si vemos los artículos que continúan, que son del 405 en adelante, nos explican cómo puede hacerse este contrato colectivo, perdón, este contrato ley. Se tiene que hacer una convocatoria, el 410 habla que se publique en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico de la entidad federativa que corresponda. Se va a llevar a cabo una convención que va a ser presidida por el titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, de acuerdo también al 410. Y después de esta convención, el 414 nos dice que tiene que ser aprobado por la mayoría de los trabajadores presentes. Y aquí es un tema también muy interesante. Tanto el contrato colectivo de trabajo como el contrato ley, se ha establecido un principio que se llama de representatividad. ¿Este principio qué significa? Que para que pueda surtir efectos, no basta que el sindicato o los sindicatos y los patrones se pongan de acuerdo. Sino una vez que se han puesto de acuerdo, se lo dan a conocer a los trabajadores y ellos deberán votarlo. Y mediante un voto personal, libre, directo y secreto, lo autorizarán. Si es aprobado por la mayoría, entonces, bueno, pues ya se ejercerá y entrará en funciones, tendrá sus efectos. Pero si no, será materia de que comiencen a negociar otra vez. Luego, respecto al tema del reglamento de trabajo. En el caso del reglamento interior del trabajo, de acuerdo a la definición que nos da la propia ley, viene en el artículo 422. Dice que es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores, patronos, en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Este reglamento se lleva a cabo por una comisión mixta de trabajadores y la parte patronal, en la cual establecen cuáles van a ser las disposiciones obligatorias para los trabajadores. Poco atención le dan los sindicatos al reglamento. ¿Saben ustedes por qué? Porque al que más le interesa es al patrón.
porque así como el contrato colectivo de trabajo es el instrumento para presionar al patrón y exigir mejoras, el reglamento interior de trabajo es la manera como el patrón mete en cintura a los trabajadores. Y obviamente también hay un procedimiento especial colectivo, como vimos en el 897, cuando no se ha llevado a cabo el reglamento interior del trabajo como debe ser, no se han hecho las estipulaciones o incluso alguna pudiera considerarse violatoria de derechos humanos. Bueno, ahí está. Les adelanté, hay mucho que hablar de estos temas. El tiempo, francamente, no nos va a alcanzar, pero quiero dar este espacio de unos 15 minutos por si tienen ustedes algunas dudas que quieran plantear y de una vez las comentamos o sobre algún punto que quisieran que profundicemos o aumentar. Con confianza. Profesor, yo tengo una pregunta, no sé si sea procedente hacerla aquí. El derecho colectivo, obviamente, que es como, se necesitaría, yo creo que como un curso más amplio para poderlo abordar, ¿no? Es un poquito y se agradece mucho el esfuerzo que hacen por darnos, aunque sea una pasadita, para que nosotros busquemos más información. A mí me da curiosidad lo que es el sindicato de compañía de Luz y Fuerza. ¿Cómo puede subsistir una organización sindical si se extinguió hace 10 años la empresa? ¿Eso está reglamentado? O sea, ellos, como el sindicato en sí, tiene vida propia, aun cuando la empresa se haya extinguido hace 10 años. Ok. Es interesante su pregunta. Bueno, primero, aunque ese tema está interesante para profundizar cuando se vea el tema de sindicatos, si es que ya lo vieron o no lo han visto. Pero es que eh, cuando se habla de la formación de sindicatos, hay de manera enunciativa, se refiere a qué clases de sindicatos puede haber. Y en efecto puede haber sindicatos de empresa, pero no necesariamente implica que un sindicato puede estar limitado a una sola empresa. Por ejemplo, supongamos que yo estoy trabajando en un lugar donde nada más somos 15 trabajadores. Es todos los trabajadores que vemos. Un requisito como mínimo para formar un sindicato, ¿cuánto es? 20, ¿verdad? Entonces significaría que mi empresa nunca podría estar, o nosotros nunca podríamos formar parte de un sindicato porque no nada más somos 15. Bueno, no necesariamente, porque podría haber un sindicato que tuviera 5 miembros que trabajen en otra empresa o hasta 20 miembros que trabajen en otra empresa y nosotros nos agrupamos ahí y él va a representarnos a nosotros 15. Entonces, no necesariamente la vida del sindicato va a la par con la vida de la empresa. Ese es un primer dato para tenerlo presente. No porque desaparezca una empresa tendrá que desaparecer el sindicato. Otro aspecto, la disolución de un sindicato también tiene que cumplir con ciertas formalidades. Hay unas de forma y otras de fondo. Por ejemplo, una que acabo de mencionar es el quórum. El día que un sindicato se quede con menos de 20, pues ya no puede ser un sindicato. Otra que se han agregado a la ley tiene que ver con el hecho de que haga actos que vayan en contra del objeto del sindicato, aquellos que tiendan a extorsionar a los patrones. Pero para que se dé esta disolución, tiene que haber un procedimiento jurisdiccional de por medio. No se puede hacer en la vía administrativa. Entonces, si no se han cumplido con esto y continúa su registro, pues bueno, pues continuará. Aunque quizás materialmente pues no se le ve cómo, ¿verdad? Pero formalmente no podría desaparecer si no se dan con estos elementos que hemos mencionado.
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Con confianza. Hola, buenas noches. Hola, Fátima. Hola, disculpe, es que ayer más bien en la clase de ayer como que nos explicaban que hay tres momentos como cruciales en la integración de la vida sindical. Y uno nos decía que era como, ay, ese me fue, pero bueno, era como la integración, como los requisitos, la segunda la convocatoria, la tercera el quórum, o algo así. No sé, para usted. ¿Cuáles serían los tres momentos cruciales en la vida de un sindicato? Así era como conformación, quórum y otra cosa. Pero bueno, eso nos dijeron ayer. Me gustaría si nos pudiera o me pudiera comentar para usted cuáles serían estas vida crucial pues del sindicato. Gracias. Sí, claro, con una condición. La siguiente clase es con el juez Gustavo. Háganle preguntas de lo que vieron conmigo, por favor. Ay, perdón, es que me quedé con la duda. Bueno, es que desde mi perspectiva, a lo mejor la doctrina maneja muchas cosas y es muy respetable. Desde mi perspectiva, para la formación de sindicato, desde mi muy punto de vista, nada más hay que cumplir con dos requisitos, los de fondo y los de forma, nada más. ¿Y cuáles son los de fondo? Bueno, que tenga un objeto eh, válido. Dos, el quórum que hemos mencionado. Y, y los de forma, pues los que marca la ley en el artículo correspondiente, ahorita no lo tengo presente, pero son aquellos que, las listas que debe de contener, ante quién se tiene que realizar y todo eso. Entonces, desde mi punto de vista, con estos dos requisitos es suficiente para que exista el sindicato. Y ya nos meteríamos en un tema más complejo, a partir de cuándo tiene vida jurídica. Si es a partir de que tenga su registro o al momento en que se constituye por parte de los miembros. Y creo que tiene vida jurídica a partir de que se constituye por los miembros. Sin embargo, tendrá efectos ante terceros una vez que tenga el registro. ¿Sí? Entonces, pues desde mi perspectiva, digo, más bien son esos dos momentos claves para mí, cuando cumple los requisitos de fondo y después cumple los requisitos de forma. Gracias, Fátima. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. ¿Algo más que tengan ahí dudas? Bueno, si no tienen, mi recomendación, primero los quiero felicitar, porque sé que están haciendo un esfuerzo por capacitarse, por prepararse y aspirar a tener el nombramiento de secretario instructor y secretaria instructora. Francamente, les deseo mucho éxito a todos ustedes. Ha llegado gente muy preparada. Ahorita la justicia laboral ha sufrido muchos cambios. Hay una infinidad de criterios y es bueno, eso permite nutrir al, a la vida jurídica. Y sin duda creo que ustedes, el estar haciendo este esfuerzo, habla muy bien. Les deseo mucho éxito, que pasen el examen. Sé que es un paso complicado, pero la vida real es que el examen no lo es todo, sino toda la preparación que ustedes llevan y todo lo que aporten. No Sí, hace mi mucho, cámara. una buena amiga me dice, oye, fíjate que hay una persona que quiere, que la veo, que está habilitada para secretaria. Dime qué sabes de ella. No estaba en un tribunal conmigo, estaba con otra buena amiga. Digo, pues déjame en confianza platicar con la amiga, a ver qué recomendación me da. Y dice, bueno, mira, te puedo decir que lo que hace aquí como oficial lo hace muy bien, costura muy bien, cumple con su horario, pero el único proyecto que ha hecho en su vida, pues es el del examen que la habilitó. Entonces, pues no sabe hacer proyecto. Luego, pues yo no conozco a la licenciada, pero la amiga que me preguntó, le digo, pues lo que me dijo su titular es esto. Tiene muy buenas cualidades, cumple, hace esto, hace el otro, pero pues no le da por ponerse a hacer proyectos. Y bueno, y ella ya tomará la decisión. Entonces, ¿qué les quiero
compartir, que síganse preparando muy bien. Este es un primer paso. Espero que tengan mucho éxito, pasen su examen, pero el trabajo diario, la práctica que tengan, les va a ayudar para que cuando ya logren estar en ese lugar, se puedan mantener y puedan seguir aportando lo que esperamos. Y uno como titular, o por lo menos mi persona, no soy dado a que se hace lo que yo digo. Casi siempre hay oportunidad de consensarlo con los demás secretarios y tomamos una determinación razonada, fundada, motivada por lo que opinamos todos. Así que cuando el día que ustedes lleguen y se les dé la oportunidad que el titular les pida la opinión, también tengan esa facilidad de poderse expresar y dar buenos argumentos para que contribuyan a que cuando se hable del tribunal en el que ustedes están, pues se hable lo mejor posible jurídicamente. Entonces, que tengan un bonito fin de semana, síganse preparando y sin duda, tarde que temprano nos vamos a ver ahí en el medio. Gracias, jueza. Si gustas abrir tu micrófono, mira, ahí va. Gracias, Nahum. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Nahum, yo creo que las palabras que les acabas de decir son muy ciertas. Como titulares lo vemos todos los días. Y es muy importante que se vayan preparando todos ustedes, como bien señalan. Pues ¿Quieres muchas saludar? gracias a todos. Ya vimos ahí que ya tienes otras obligaciones, Nahum, para seguir con nuestro fin de semana. Más bien comenzar con nuestro buen fin de semana y descansen. Que descansen todos, que tengan muy buenas noches. Me pregunta que si estoy en audiencia, nomás para que te des cuenta que hasta se cuelen las audiencias. Sí, Bueno, nos vemos. hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias, jueces.